quiero convocar tanto a gobernadores como a expresidentes y líderes de los principales partidos políticos a que depongamos nuestros intereses personales y nos encontremos el próximo 25 de mayo en la provincia de Córdoba para la firma de un nuevo contrato social llamado Pacto de Mayo, un contrato social que establezca los 10 principios del nuevo orden económico argentino. A este plan fiscal que el presidente dijo, para mí le faltaba un plan productivo, y sin un plan productivo el plan fiscal se cae. Lo que hay que valorar hoy es esta convocatoria, a trabajar en 10 puntos con legitimación entre todas las fuerzas políticas para que justamente tenga legitimidad y que Argentina, después de muchos años, pueda tener una previsibilidad de futuro. Entre la ley ómnibus, ¿qué decirles, chicos? Nosotros trabajamos un montón para que eso sea ley. Saben que creemos que el desenlace final dista de la versión del gobierno. Nosotros creemos que hubo una impericia del gobierno en mandarlo a la comisión, si no hoy estaríamos con una aprobación en general y casi con el 90% de ese texto legal que se iba a aprobar. De manera que si lo quieren enviar de vuelta, bienvenido sea, porque tenemos un consenso casi sobre la totalidad del remanente del texto que queda. Lo más grave de todo es que, vieron que él siempre dice que no la vemos. Me parece que el que no la está viendo es el presidente de la Nación, ¿no? Porque no hizo ninguna referencia a ningún problema de la vida cotidiana de los argentinos, ni a los precios, ni a los alquileres, ni a los medicamentos, ni al acceso de la salud, ni a la falta de trabajo, ni a los despidos que está habiendo. Estas son mis ideas. Si no te gustan estas ideas, las impongo igual. Y respecto a la convocatoria de mayo, va en la misma idea. Fíjate que lo que dice es, firmemos algo en mayo, pero primero me dan la ley ómnibus, que ya fracasó en la Cámara de Diputados, y en función de eso yo veo qué hago con las cuestiones fiscales. Me parece también espectacular que como previa a ese pacto de mayo, del 25 de mayo en Córdoba, el Congreso sancione la ley bases y ni el Senado ni diputados, o por lo menos que el DNU no caiga. ¿Lo escucharon hablar del precio de los alimentos? ¿Lo escucharon hablar del precio de los alquileres? ¿Lo escucharon hablar de que no hay comida en los comedores? ¿Lo escucharon contar cómo le bajó el salario a los docentes y a las docentes de nuestro país? Juntó todos los clichés de la derecha argentina, imbuido de un espíritu de onganía, para poder ocultar lo que verdaderamente está haciendo. Abrimos el último bloque de Redacción Abierta para desgajar un poco lo que dejó el discurso del presidente Javier Milei el viernes en la Asamblea Legislativa, la primera vez que abre la Asamblea Legislativa después de su asunción el 10 de diciembre. Mucha promesa de motosierra, lo que pareció por lo menos muy agraviante para quienes estaban allí, la manera, el trato. Quizás esto ya es una opinión mía, no le pido a los invitados que la compartan, pero un pacto extorsivo para gobernadores, condicionando la firma de un pacto, la aprobación de una ley y condicionando a acordar un decálogo de 10 medidas impuesto por el presidente a los gobernadores, a los mandatarios provinciales. Bueno, para analizar un poco de esto, para también analizar lo que ha ido dejando las repercusiones en la semana, está Nayet Kademian, que se suma, la politóloga ya muchas veces invitada a este espacio. Gracias, Nayet, por estar por aquí. Muchas gracias a ustedes, muy buenas noches. Bueno, a ver, primeras impresiones de este discurso, Nayet. Primera impresión del discurso, no tuvo nada novedoso, a excepción de, bueno, esta invitación a la firma del pacto eligiendo a Córdoba como sede. Esto, más allá de una invitación a un consenso a nivel país, tiene que ver principalmente con una estrategia de Javier Milei para ganar tiempo, es decir, mantener a la opinión pública y a la conversación de la ciudadanía enganchados en esta idea del Pacto de Mayo para de esta manera evitar el estallido social. Mayo y acá queda para traer, lejos, ¿no? Por supuesto, Mayo queda lejos, digo, en ese sentido el gobernador Yarlora fue bastante acertado. De acá a mayo no sabemos qué puede pasar. Estamos teniendo niveles de pobreza altísimos que están cercanos al 60%. Entonces, la mejor estrategia que tiene Javier Milei es contener el estallido social. Y en ese sentido está siendo muy hábil porque ha logrado producir una nueva grieta en la sociedad argentina. Si antes nosotros veíamos un escenario de tercios, donde teníamos un 30% de la ciudadanía que apoyaba el PRO, bueno, hoy parece que Javier Milei fagocitó a ese espacio que era propio del PRO y pasa a ser un espacio del mismo. Entonces, todos los políticos se quejan de la grieta, pero después hacen uso de la grieta al momento de gobernar.
Hoy la nueva grieta en la Argentina es quienes están a favor de Milei y quienes están en contra de Javier Milei. Ni siquiera a favor de otra cosa, estás a favor o en contra mío, digamos, y no hay ni siquiera espacio para matices. No, para nada. Hay una construcción permanente y constante de un enemigo, de un otro. Hay insultos, hay ataque, hay degradación. Pero a su vez es muy difícil para los gobernadores oponerse a una idea de gran acuerdo nacional o de pacto. Entonces, por supuesto que las primeras reacciones van a ser vamos a acompañar. Luego hay que ver qué sucede. El conflicto de Milei con los gobernadores, Córdoba, pero a nivel país, no es un conflicto ideológico, es un conflicto por recursos. En tanto y en cuanto el gobierno nacional siga manteniendo la postura inflexible de no transferirle a las provincias los recursos que las provincias les están demandando, yo no veo posibilidades de que ni se apruebe la ley de bases, que ya fue tratada y fracasó, y tampoco veo las posibilidades de un pacto de mayo conducente y próspero para la Argentina que efectivamente sea fruto del diálogo, de la negociación, de la discusión y el consenso. Dicen ayer que está tratando de ganar tiempo. A mí también me sorprende todavía la manera en que, está bien, no estoy diciendo que un presidente se tiene que mostrar débil, pero se muestra de un lugar de imposición y de fortaleza que indudablemente, no sé, los números no los tiene en el Congreso, le han puesto freno, le han dicho que negocie. Y también me extrañaba la manera en que algunos, cuando salían del Congreso, decían abrió la puerta a la negociación. Yo no vi muchas puertas abiertas a la negociación, Miguel. Lo que pasa es que eso fue una puesta en escena, que hay cosas que no se han dicho. En el Congreso se declaró asueto administrativo jueves y viernes, para que no haya otros empleados, porque necesitaban que los palcos sean ocupados por gente de ellos. Por lo tanto, los asesores, etcétera, no pudieron entrar jueves y viernes. Segundo, un presidente que está con consenso social, puede ser que haya habido desde la Casa de Gobierno al Congreso un gendarme cada metro en ambos lados de la avenida para llevarlo en el auto, y mientras tanto no había posibilidad que los canales sacaran voces externas. Cuando llega al Congreso, en realidad... Sí, e incluso, por si no lo vieron, también en las inmediaciones del Congreso hubo un aparato puesto por las Fuerzas Armadas para inhibir a los drones que filmaban. Drones que podían tomar imágenes de afuera del Congreso, no podían hacer más que eso, nada más. No estamos hablando, uno puede decir, bueno, está justificado por la seguridad presidencial, creo que no lo justifica. No, además las cámaras enfocaban solo a quienes lo aplaudían, y estaba tan guionado que a veces él hablaba y paraba porque faltaba el aplauso. No ve que nunca enfocaron a la oposición, de ninguna manera. No. Y en realidad fue un discurso extorsivo, porque fíjate, después que venía de un pacto, te dice, no, pero el pacto, antes me tenés que demostrar que me va a aprobar la ley ómnibus, esta que bien dijo ella. Perdón, Miguel, sí. Me detengo ahí en lo que dijiste recién, sí. Porque muchas veces, vieron que estarán escuchando ustedes permanentemente esto que le dicen el manejo de los medios públicos para propaganda de, ¿no? Llénelo con el casillero que quiera. Bueno, ahí tienen una clara utilización, por ejemplo, de lo que es la estrategia comunicacional del gobierno con los medios públicos, con la cadena nacional, invisibilizando las reacciones de la oposición en el Congreso. Por ejemplo, cuestión de la que se quejaba este gobierno muchísimo. Así es. Digamos, bueno, y la parte extorsiva, que después de que viene hablando en general, dice, yo lo estuve probando a ustedes para ver quién era leal, quién no era leal. Pero fíjate el detalle, porque una legisladora de Córdoba votó en contra de un artículo de la ley ómnibus, echó al encargado del ANSES. O sea, con un criterio de venganza y cuasi mafioso, con la lógica que se maneja. Ojo, no lo engañemos, que él dijo antes de las elecciones que el Estado es una asociación criminosa. Y a su vez dijo en su momento que él prefería la mafia, porque en la mafia hay reglas de juego y hay competencia. Pareciera que hay que hacer un curso acelerado en el narcotráfico a ver cómo se maneja. Y a su vez él dice que su ídolo es Al Capone, porque quería evadir impuestos. Y una cosa tan terrible, fíjate que a mí me ofende como cordobés que después elige Córdoba, pero la elige porque acá nació su perro, Conan. Pues sí, para los cordobeses es una falta de respeto, o para cualquiera, de cualquier parte del país, no solamente para Córdoba. Y fíjate que él dice,
dice, acá me tienen que aprobar la ley ómnibus, y ni siquiera dice cómo estaba aprobado, que algunos artículos se aprobaron y otros se sacaron algunas... Claro, la ley ómnibus tenía más de 600 artículos. Cuando llega su tratamiento en la Cámara, corríjanme ustedes, pero quedaron unos 350 por ahí. Sí. También que seguía siendo una ley, el invitado de aquí un día la calificó de ley mamotreto, acertadamente. Sí. Bueno, cuando no le aprobaron un par de artículos, la bajó. A mí todavía me extraña, entiendo el lugar de gestión, pero me extraña la reacción de algunos políticos, sobre todo de diputados y de gobernadores. Vamos a repasar lo que decía hoy cuando llegaba a la Expo Agro en San Nicolás, el gobernador de Córdoba, que por poco entiendo que se cruzó con el presidente, que también llegaba allí a la exposición. Le preguntaron, lo abordaron los periodistas, le dijeron, ¿se siente extorsionado con esto de la firma del Pacto de Mayo y la aprobación de la ley? Esto respondía Yarlora. Yo no me siento extorsionado, nosotros lo acompañamos por convicción, así que yo no siento, digamos, una extorsión en este sentido. Es más, creo que mucha de esa normativa, vuelvo a repetir, es esencial para la Argentina. A ver, yo vengo de una provincia hiperproductiva donde un buen planteo de combustible con la producción que ustedes saben que nosotros tenemos, por ejemplo, en maíz, nosotros creceríamos el doble o el triple, y aparte eso nos produciría también el crecimiento de otros sectores productivos. Entonces, me parece que dividir por capítulos e insertar justamente los temas antes, me parece muy bueno. Es lo que pedía yo. O sea, esperar a mayo. Mayo en Argentina parecen 4 años, no 2 meses, con la rotura del tejido social y la profundización, ¿no? del ajuste, motosierra y licuadora. Así que me parece bien que nos hayan convocado ya. Sí, hay algo que vamos a coincidir con el gobernador, que esperar hasta mayo es mucho. Pero él nos dice un tema, por ejemplo, que es cruel. Milei no está pasando lo que tiene que pasar para la caja de jubilaciones, que estaba pasando 1.000 millones y tenía que pasar 10.000 millones por mes, y ya las consecuencias lo están pagando los jubilados de Córdoba, que vuelven a tener diferimiento para cobrar sus aumentos. ¿Y eso por qué no se dice? Esto también es parte de los problemas de Córdoba. Yo le reclamo a Yarlora que haga los pedidos necesarios, porque está por medio también los cordobeses jubilados, que van a tener problemas en el cobro de sus jubilaciones. Nayet, ¿qué puede empezar a pasar con esta primera cita del presidente de los gobernadores? Bueno, hay que ver de vuelta qué sucede con el tema de las transferencias de recursos hacia las provincias, que para mí es fundamental. Así es. Que aparentemente van a seguir pisadas. Lo que usted está diciendo, porque los datos muestran que el superávit fiscal que hubo en el mes de enero fue financiado en casi un 33% por jubilaciones y por pensiones. Es decir, hay una línea muy clara por parte del gobierno nacional de ajustarle a los sectores que más dificultados se ven de salir a la calle a movilizarse. Eso por un lado. Por otro lado, creo que obviamente los gobernadores van a mostrar en principio una estrategia de apertura, conciliadora, negociadora. Digo, Yarlora tuvo esa misma estrategia y luego hubo diferencias en cómo votaron sus diputados o los diputados que responden a él en el Congreso. Entonces, creo que hasta tanto no se resuelva eso, no hay posibilidades de un acuerdo real. Y también creo, a su vez, que Javier Milei es muy poco probable que muestre una flexibilidad, una capacidad de negociación. Porque el presidente no piensa la política en términos de una transacción ni en términos de generar acuerdos. La piensa con una absoluta convicción de que él está yendo por el camino correcto. Entonces, quien no quiera ir por ese camino, bueno, lo siento, ¿no? Esa es un poco la idea que hay detrás. Por eso le choca tanto a la dirigencia política lo que está haciendo Milei. Ahora, eso no quita que en un momento de tanto enojo ciudadano, de tanta desafección de la ciudadanía, decepción de la gente con la política, Javier Milei no goce aún de apoyo popular. Por supuesto que lo tiene. Por supuesto que hoy tiene aproximadamente un 45%, quizás un poco más, de imagen positiva y de aprobación. ¿Sigue manteniendo de la esos gestión. niveles? Sigue manteniendo esos niveles. Es decir, hubo una caída en el nivel de imagen y de aprobación de la gestión a lo largo del mes de diciembre, con el impacto de las primeras medidas económicas, pero hoy se sostiene, digamos, a lo largo de enero y febrero se sostuvo en esos valores.
Lo que estamos viendo es que la gente todavía considera que hay que darle un margen de tolerancia y que en parte este ajuste era necesario, ¿no? Ese es el capital político con el que cuenta Milei, porque como bien decían, no tiene gobernadores alineados con él, no tiene intendentes, no tiene mayoría en el Congreso, lo único que tiene es la opinión pública. Entonces, en tanto y en cuanto él siga reforzando a ese sector de la ciudadanía que lo apoya, él va a estar bien. Volvió a repetir adelante de los legisladores que no tiene muchas esperanzas en Por ellos. supuesto. ¿No? Entonces ya nos está dando una pauta de que él tampoco tiene muchas esperanzas de que ese pacto salga. Creo que son muy hábiles instalando temas en la conversación pública, sobre todo en la conversación digital, por la gran expertise que tienen en su equipo en redes sociales. Y bueno, me parece que estamos viendo eso a lo largo de estos meses de gestión, ¿no? Así es. Miguel, me quedan pocos minutos, pero no quiero dejar de hablar de lo que charlamos en el bloque pasado también, el cierre de Telam, y hablabas de la ilegalidad del cierre de la agencia de noticias. Te lo hago lo más corto posible. Telam fue creada en el año 1945. 78 años. 78 años. Este año, ahora el 14 de abril, cumple 79 años. En el año 2002, Duhalde la transformó en empresa del Estado. O sea, eso le dio la estructura jurídica. Sociedad del Estado. Sociedad del Estado. Que lo regula la ley 20.705. Que en su artículo 5 dice que no se puede liquidar una empresa del Estado sin el visto bueno del Congreso, de la legislatura. Luego, en el DNU, entre las cosas encapsuladas, en un artículo 40 dice, derogo la ley 20.705. DNU que en teoría está vigente. Ahí viene el tema. Todo el mundo dice que está vigente. Yo digo que una cosa es que lo quieran aplicar, otra cosa que opere, porque sigo sosteniendo esto, el DNU es nulo, de nulidad absoluta e insanable. ¿Y esto es por qué? La Constitución es clara en el 94, cuando incorporó el inciso tercero del artículo 99, que dijo, el Poder Ejecutivo nunca puede asumir facultades legislativas. Y si las hiciera, dice tres conceptos. Es nulo, por si queda duda, absoluto, y por si queda duda y resucitar, insanable. Queda claro que realmente cualquier cosa de eso no existe. Luego dice, en momentos excepcionales, cuando no se pudiera reunir el Congreso y por necesidad de urgencia, se podrá dictar decreto de necesidad de urgencia. En este caso, está demostrando que no hay ningún apuro. Segundo, que no se puede reunir el Congreso. A la otra semana lo reunieron en sesiones extraordinarias. Incluso no había ningún inconveniente. Pero además dice, no puede tratar temas que sean penales ni tributarios. Y trata el Código Aduanero, que tiene aspectos penales y tributarios. Y como si fuera poco, realmente esto se hace en un combo, porque el DNU es un combo cerrado. O se acepta o se rechaza integralmente. Por lo tanto, acá de lo que se trata es decir, señor, este decreto es nulo, en nulidad absoluta, por lo tanto, mal puede generar derechos adquiridos, como lo que se pretende. Y aún más, en eso creo que hasta la justicia se equivocó cuando concedió parcialmente, por ejemplo, que no se aplique en materia laboral, cosa que no me opongo, pero en realidad se tendría que haber declarado todo nulo para los alquileres, para la compra de tierra, todo ese tipo de cosas. Por eso, claro, en este momento, porque además él ha ido cambiando el discurso. Por un lado dice lo quiero privatizar y la otra dice la quiero cerrar. No puede cerrarla porque el DNU es nulo y de acuerdo a la ley que regula la empresa del Estado tiene que ser con autorización legislativa. Muchas gracias a los dos. La verdad, bueno, hemos querido visibilizar varios temas que nos preocupan ni mucho. Uno es nuestra negociación salarial, otra es la solidaridad. Y hemos hablado del cierre de la Agencia Nacional de Noticias Telam, 760 familias en la calle y un método, la verdad que brutal para cerrar a la Agencia de Noticias y un método brutal para comunicárselo a sus trabajadores. Seguimos en este reclamo de prensa por un salario digno. Obviamente hemos hecho una jornada de paro activo y por eso hemos estado aquí visibilizando en este primer programa de la era 2024 de Redacción Abierta. Muchas gracias por prestarnos atención, por dejarnos entrar y por estar ahí. Nos vemos el jueves nuevamente por acá, por esta pantalla a las 8 de la noche. Chao, gracias.